Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los expositores. Realmente han sido muy claros en sus posturas y me deja muy preocupado por los perjuicios que genera a la ciencia y tecnología en caso de aprobarse esta ley. Y también, como ha expuesto el doctor Gil Domínguez, respecto a que esta ley no cumple con los estándares constitucionales en el tema de delegación de facultades. Con lo cual, luego de estas exposiciones, quedo convencido de lo que debemos hacer en este Senado de la Nación. Ahora bien, yendo a una pregunta concreta de lo que expuso el doctor Gil Domínguez, por lo menos lo que yo entendí era que en la delegación de facultades que pretende el presidente de la Nación, tanto el artículo 1 como el artículo 2, sobre todo el artículo 2, queda vagamente establecido o genéricamente establecido cuáles son las bases en las cuales se fundamenta la declaración de emergencia por las cuales se piden la delegación de facultades. Y las bases no es ni más ni menos que cuál es el objetivo que tiene el presidente con las facultades delegadas. Quedó claro que más allá de la opinión personal del doctor Gil Domínguez respecto a que debería tener las mismas limitaciones los decretos delegados que los decretos de necesidad de urgencia, pero se me viene a la mente qué pasaría con la materia tributaria, sobre todo que le estamos delegando facultades a un presidente que desde el día 1 que asumió su mandato dejó de mandar los fondos no automáticos a las provincias, o a la mayoría de las provincias. Tal vez algunas le ha mandado, pero por ejemplo en la provincia de La Pampa y muchas otras no ha mandado. ¿A qué me refiero con fondos no automáticos, pero que tienen asignación específica? Asignación específica con una obligación normativa previa y con convenios previos y con pactos previos, como son el déficit de las cajas previsionales, como son fondos específicos para programas de salud, de educación, de seguridad, de infraestructura. Entonces, delegarle estas facultades a un presidente con estos antecedentes, que públicamente denosta la figura de los gobernadores, de los intendentes, que más allá de la persona de cada uno de ellos, son representantes de todos los habitantes de las provincias y de cada una de las localidades. Entonces, la pregunta para el doctor Domínguez, con esta delegación de facultades que pretende el presidente de la Nación, ¿podría legislar con un decreto delegado materia tributaria modificando la masa modificando impuestos que de esa manera indirectamente modificaría la masa coparticipable que tienen las provincias, perjudicándolos directamente, como así también aquellos fondos no automáticos, pero con factibilidad específica de algún gasto que ya tiene comprometido la Nación con las provincias? Esa sería la pregunta. Sí. Andrés responde. Bueno, primero quiero reiterar que hay una minoría en el ámbito del derecho constitucional que sostiene que las materias, en la cual yo me incluyo, que las materias prohibidas de los decretos de necesidad y urgencia son también materias prohibidas de la delegación legislativa, aunque no esté expresamente previsto, que hay materias que tienen reserva de ley, como la materia tributaria y como la materia penal, y que hay leyes que tienen mayorías agravadas que tampoco podrían ser materia de delegación. Pero esto es una posición doctrinaria minoritaria en el mundo constitucional. El artículo 76 no establece ningún límite en cuanto a las materias que pueden ser delegadas, especialmente cuando la delegación se vincula con la emergencia.
La Corte Suprema de Justicia, a lo largo de su jurisprudencia y en el caso Camaronera Patagónica, estableció que no se puede delegar la capacidad tributaria, pero sí que en el marco de la delegación legislativa hay un margen para que el Poder Ejecutivo colegisle en términos de disminuir o aumentar los porcentuales de un determinado impuesto. Desde ese punto de vista, sí podría existir una afectación, porque estas dos bases, especialmente la base del inciso A y la base del inciso B del artículo 2, le dan al Poder Ejecutivo esta facultad delegada legislativa de colegislar en términos de hacer con respecto al Estado para hacerlo más ágil o para disminuir su sobredimensionamiento, lo que el Poder Ejecutivo quiera. Así que en el campo de hoy de lo posible, que es la jurisprudencia de la Corte, y no de lo que decimos algunos constitucionalistas, entre ellos Vidar Campos, sí podría ser posible que se produjese eventualmente este perjuicio a las provincias vía disminución de tributos que van a la masa coparticipable. Gracias. Tiene la palabra el senador.